Saludos, aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que este es un espacio para hablar de informaciones de bienestar y de salud en todos los sentidos. Y justamente hoy vamos a hablar de bienestar porque el baile es bienestar. Hacer feliz a los demás es bienestar. Alegrar a la gente, estar con gente positiva y de buena vibración es bienestar. Vamos a empezar directo, no vamos a hacer agenda de actividades ni vamos a comentar ningún tipo de actividad porque estamos todos de duelo y nosotros, la tragedia de Yese nos dio a todos. Hemos llorado muchísimo a raudales, ríos, y esa esencia, esa representación de la sociedad dominicana que murió ahí, habían de todos los órdenes sociales, económicos, nos ha impactado el corazón y estamos muy tristes. República Dominicana está muy triste. En esa tragedia murió una persona de nuestros afectos. Nos criamos con él, compartimos muchos espacios y ahora de adultos nos veíamos siempre en la zona colonial, fiestando, bailando, en los bonjés y demás. Una persona de nuestros afectos que quiso Dios y quisieron personas como el Grupo Bonjés, la Junta de Vecinos, tanto de San Carlos como de Ciudad Nueva, que lo saquemos a la luz para que no pasara como un fallecido más, porque él dejó su impronta, él dejó su legado y lo vamos a recordar siempre con mucha alegría. Señores, en esa tragedia murió una persona de mucho valor en la parte baja de la ciudad, Ciudad Nueva, zona colonial, el entretenimiento en sentido general. Murió Jani Ventura, como le llamaba la gente, como le llamábamos. Pero conocíamos a Jani, sus alegrías, sus bailes, que estaba en todos los lados, siempre respetuoso. Pero ¿quién era Jani? Nosotros nos criamos con él y no sabemos quién era Jani. Para eso nosotros tuvimos el honor de conocer sus hermanos que vinieron en pleno desde Estados Unidos y tenemos aquí a Rafaelito. Le vamos a hacer una entrevista humana para saber quién era Jani Ventura. Rafaelito, saludos. Saludos. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Estamos donde ocurren las actividades de salud y bienestar. Le mantenemos informado con reportes y entrevistas exclusivas. Contáctenos para sus coberturas. Bienvenidos a Club de la Salud TV, una plataforma enfocada en la medicina preventiva. Síguenos para que estés al tanto de los últimos avances médicos y tecnológicos, así como también asesoría y recomendaciones de profesionales de la salud altamente capacitados. Visita nuestro portal clubdelasalud.com.do. Queremos verte sano. Rafaelito, ¿quién era Jani Ventura? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Cuáles fueron sus padres? ¿Quién era Jani Ventura? Bueno, Jani fue un niño que fue en verdad, tuvo una madre el cual no pudo tenerlo porque
ella necesitaba trabajar y no podían darle un trabajo porque tenía ese niño acabado de nacer y ella estaba buscando a alguien que se encargara de él, el cual llegó a nuestra casa y mi madre quería acogerlo, pero en ese momento no podía porque éramos muchos y vivíamos en un solo cuarto todos. Pero ella fue en busca de unos pañales que tenía, que se le había quedado, y hasta el sol de hoy no volvió. Pero ¿qué sucede? En ese trámite, pues nosotros pues lo escogimos como hermano, mi madre lo reconoció, y de ahí para adelante, Hani fue creciendo como un niño normal que es, simplemente que un problemita él tenía que era para hablar, veíamos que él tenía problemas para el habla, y lo que hicimos fue que lo llevamos a un lugar donde una doctora, no recuerdo el nombre de la doctora ahora, el cual le cortaron el frenillo. Y él siguió con esa tardanza, no sabemos de ahí qué más pasó, simplemente sí sabemos que él, según fue creciendo, fue un muchacho bien activo y le gustaba mucho el juego, el baile, le gustaba ir a la calle a jugar con los muchachos. Y poco a poco viviendo nosotros fuera de los Estados Unidos, él ya, un muchacho ya de 16 años, ya él estaba sobresaliente y fue con Johnny Ventura. Primero empezó con Ya Veneno. Con Ya Veneno, sí. Nosotros en Ciudad Nueva le decíamos el hijo de Vampiro Cao, porque él tenía cierto parecido a Vampiro sí. Cao, el luchador famoso. Sí. Bueno, entonces pues a veces mi abuela, cuando le cocinaba, que decía, y lo buscaba para que venga a comer, iba a cruzar la calle porque él siempre se iba para donde la vecina, siempre estaba en el grupo conversando, le gustaba hablar con personas mayores siempre. Y mi abuela fue a preguntarle a la vecina que se ha visto a Hani, pues se le está enfriando la comida. Sí. Pero en ese momento dice, venga a ver dónde está Hani, y en la televisión con Ya Veneno. En Color Visión. Rafaelito, ¿y en qué sector, en qué zona de la ciudad capital se produjo ese encuentro de luz donde llega ese niño a la casa? Bueno, tuvimos ahí en San Carlos, vivíamos en San la Carlos. Libertador. Ok. Sí. ¿Y ahí vivían papá y mamá? Sí, vivíamos, sí. Entonces, ¿qué sucede? En verdad, ¿cómo le puedo decir? Así fue que pues, sucedió en realidad. Vivíamos ahí y ya pues nos quedamos con el niño. Mamá, tú sabes. ¿Cómo se llamaba mamá? ¿Cómo se llamaba papá? Mamá se de llamaba ustedes? Linda Catalina Ureña. Ureña. Sí, el cual ella falleció en el 76. Ah, pues estaba jovencito, él estaba jovencito. Cuando ella murió, sí. ¿Qué edad tenía Hani cuando murió la mamá? Pero él no estaba con nosotros, él estaba con mi abuela, porque mi mamá vivía en los Estados Unidos. Ah, ok, él estaba con la abuela allá en San Carlos. Nosotros se lo dejábamos a la abuelita, porque la abuelita fue que nos crió a todos, porque sucede que mi mamá es la única hija de mi abuela. Ah, era hija única. Era hija única, al ser hija única, pues tú sabes, ella, ¿dónde iba? Si iba con su hija, que iba a estar, y los hijos que mi mamá iba teniendo, pues fuimos nosotros que íbamos. Ok, ¿y cuántos hermanos tenía Hani? Bueno, en ese entonces éramos 7 y con Hani éramos 8. Con Hani eran 8. Sí. ¿Y todos están vivos en la actualidad? Bueno, no, el mayor murió, que se llamaba Máximo Antonio Ureña, él murió alrededor de hace como 10 años. Hace como 10 años. Sí. Él fue casi el tutor de nosotros como mayor al Ok, fin. ¿qué edad tenía cuando murió? ¿Y qué edad tendría ahora? Sí. Bueno, él no sé decirte, pero él hubiera tenido ahora, yo diría 82, 83. Ah, ok, el mayor de todos. ¿Y ustedes todos emigraron a Estados Unidos? Sí, mi mamá nos pidió a todos. Bueno, a mi mamá, una hermana mía, la mayor fue la primera que emigró y entonces luego ella pidió a mi madre. Y mi madre comenzó a pedirnos a nosotros. Ok, y todos emigraron, menos Hani. Menos Hani. Hubo trato de buscar de que se pudiera, pero siempre había algo, pasaba algo que no se podía llevar.
Y alguna dificultad. tenía dificultades, tuvimos hasta con abogados y el abogado viene y se muere. Entonces, cuando ya tenemos cerca de eso, y tú sabes que en ese tiempo no es lo mismo que ahora. Así es. Y en aquellos tiempos, al ser un poco más difícil, se le ponía a uno difícil. Y como mi abuela estaba aquí, pues nosotros desde aquí lo sosteníamos, pues tú sabes. Dejaron que ella lo creara. ¿Y Claro. cuándo Hani pasa de vivir a San Carlos a Ciudad Nueva? Bueno, luego nosotros nos mudamos para la 11 de julio. Allá en San Carlos. En San Carlos, que es parte de Villa Francisca, me parece. Sí. Sí, en la 11 de julio, número 5, ya eso fue en el 60 y... Luego de la muerte de Trujillo. Trujillo fue en el 63, 63, ¿no? 59, 61. No, 61. Sí. Nosotros mudamos para el 61, 62 para la 11 de julio. Y él ahí todavía vivía con ustedes. Sí, él estaba que todavía teníamos que poner en una barandilla porque había 2 escalones que había que subir para entrar a la casa. Ah, ok. Y pusimos una barandilla para que él pueda, porque él caminaba ya, pero caminaba muy Ya poco, caminaba. muy poco. Y entonces, ¿a los cuántos años tenía Hani cuando ustedes lo mudan para Ciudad Nueva? No tenía mucho, porque en realidad fue a lo poco tiempo de que Hani, que tuvimos a Hani, que mi mamá cogió a Hani. Fue a lo poco tiempo, no se cogió ni 2 años. Ok, o sea que se puede decir que Hani prácticamente se crió en Ciudad Nueva. Sí, puedo decirte que sí. Ok, ¿y con quién vivía Hani en La Bel-Air? Bueno, él vivía con mi abuela, como te dije. En La Bel-Air, o sea, él se mudó con la la abuela. Estrelleta, Ok. sí. Y ahí duró, sí, bastantes años. Sí. Duró él. Nosotros ahí que lo veíamos. Cuando mi mamá murió, automáticamente ahí fue que estábamos viviendo, que ella había murido en Puerto Rico, y luego la trajeron para acá y donde velaron a Hani, en la Altagracia, ahí fue que velaron a mi madre. Sí, ¿hace qué tiempo se murió doña Linda, la madre? Sí, mi mamá murió, como te dije, en el 76. Mucho, él estaba Bastante chiquitico, tiempo, sí. sí, En ese sabe. tiempo la Altagracia era una de las pocas funerarias que había en la capital. Sí, es cierto. incluso. Es cierto. Sí. Era una Rafaelito. Estaba Blandino y también estaba el Alta. Sí, la Blandino que estaba en la 30 de marzo, 30 de ¿se marzo, acuerda? correcto, sí. ¿Se da cuenta? Yo soy de Ciudad Nueva. No, sí, ya me di cuenta. Rafaelito, yo me crié con Hani. Ok. Yo era de los muchachos generacionales de Hani que correteábamos en todas las calles de Ciudad Nueva. Jugábamos pelota en el cine triple, ahí en el parqueo, en el viejo cine triple. Maroteábamos en todas las casas de Gascue, que era la ciudad jardín, y estaban las ciudades de Los Mangos, Cajuiles, y nosotros íbamos en manada a marotear, toda una generación. Pero también la de Ya Veneno. Nosotros íbamos a ver la lucha libre. Y era de la muchachada que se paraba afuera a esperar que acabe. Cuando se acababa, nosotros entrábamos en tropel, todos estos muchachos. Y Hani, sobre todo, porque a él le gustaba más la lucha libre, él se escabullía y se metía al ring y empezaba a saltar y a dar las patadas voladoras y las caídas de él. Sí, Hasta que llegaba la seguridad y nos corría. Sí. Pero yo viví muchos buenos momentos con Hani. Cuando él pasó la adolescencia, él tuvo algún tipo de instrucción de escuela. ¿Él fue a alguna escuela o alguna escuela especial? Un colegio especial le tuvo, el cual lo venían a buscar en la guagua y todo eso, lo recogían y todo eso. Pero Hani más se fijaba en las muchachitas. Sí, le gustaban las rubias. Que en la escuela, Sí, que en la clase, ¿no? y que le gustaban las Sí, rubias. entonces él hacía cosas como muchacho al fin, ¿no? Se ponía a agarrarle por atrás, así, Sí, tú sabes, sí, cosas así. muchacho. Y Y entonces se le tenía una decía- condición que en ese tiempo había mucho estigma. Por eso, entonces la condición de él como que le daban gracia a la persona, le daba gracia a esas cosas que él hacía, porque él no lo hacía de algo de enfermedad ni nada de eso, sino como cosas que le salían, ¿no? Muchachadas. Muchachada. Y Hani, ¿y cuántos cursos hizo Hani en esa escuela especial? ¿Y en cuál escuela él estudió? Bueno, ahí no te puedo dar mucha información porque sucede que como hubieron tiempo que yo estuve ausente, Ok. viviendo allá, porque yo me fui para Estados Unidos en el 68. Hace mucho, Rafaelito. ¿Sabes? Entonces yo venía
Y así viniendo de cada vez, pues me quedaba un rato, 3 días, 5 días. Nunca tuve, a veces pasaban hasta 10 años que no venían. Ok, y él Pero aprendió. sí lo teníamos, perdóname que te interrumpa, sí lo teníamos, estábamos al tanto porque en realidad, fíjate, nosotros desde allá lo estábamos manteniendo, lo sosteníamos. Sí, yo voy hacia eso. Y él esencialmente aprendió a leer y escribir, esencialmente, ¿no? ¿Sabes que nunca le he preguntado a él Ah, eso, ni mire le cosa. he puesto a que me lea un libro, una cosa así? Nunca me Mire ocurrió cosa. con preguntarle, de verdad que no, ahora que me lo dijiste, ya es muy tarde, por supuesto, Sí. pero en realidad me hubiese Hani gustado saber. Sí. era una persona, además de respetuoso, cuidadoso. Hay un detalle, déjeme tomar esta llamada. Hay un detalle que hemos hablado, los que nos criamos con él y eso. Y una cosa, y Hani nunca le pidió a nadie. Nosotros no tenemos registro de que Hani a ninguno de nosotros, tanto en la juventud como ahora cuando lo veíamos en los centros de diversión, Hani nunca le pidió a nadie. Nunca, y siempre andaba arregladito, en sacar para la ocasión. Cuando cambiábamos el año al 31, Hani siempre andaba por Ciudad Nueva y los centros con su sombrero de fiesta. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Entonces me dice. Bueno, eran éramos 8. 7 hasta que llegó Hasta Hani, que llegó sí, él. ¿Y fueron cuántos 8. eran hembras y cuántos eran varones? Sí, 4 hembras y 3 varones. Con Hani se completaba 4 varones. 4 y 4. Entonces, una pregunta, Rapelito. Y cuando ustedes se van, él quedó solo aquí con la abuela, ¿no? Sí, pero siempre había, y con él y mi hermano mayor, que era como el papá. El hermano mayor se quedó aquí, Máximo. Sí, porque Máximo él tenía casado con sus hijos y todo eso, y estaba, no necesitaba ir para allá para nada. Él vivía aquí en Santo sí. Domingo. Sí, él vivía. No vivía con la abuela, sino que tenía su familia. Correcto. Inclusive esa casa eran de ellos, entre la mujer. La casa era propia, en la Bel Air. Sí, de la Bel Air. ¿Y cuál era el rol? ¿De qué se responsabilizaba Máximo? Bueno, él como era tutor licenciado en finanzas, él fue licenciado en finanzas y luego tuvo su propio, no sé, negocio. Mucho conocimiento no tengo de lo que él... Pero él, ¿qué hacía? ¿De qué se encargaba de Hani? De Hani. Bueno, automáticamente él era como su padre, como te puedo decir. Él lo buscaba a veces, iba allá, lo mandaba, iba a comer allá a su casa, cuando él quería que Hani vaya a comer. Hani tenía la ventaja de poder ir allá a su casa, hacer lo que quisiera, todo eso, y él lo mantenía siempre recto. Exacto, y él velaba por todo. Sí, él inclusive, luego cuando llegó a Johnny Ventura a la vida de Hani, en el sentido del baile y la fiesta, Johnny Ventura le cogió tanto cariño, y inclusive yo estando en Nueva York, oía la noticia que a veces había gente que pedían a Johnny Ventura que llevara a Hani. Ya Hani en Nueva York era conocido por toda la... Sí, una persona muy popular. Sí, se convirtió muy popular Hani. Sí. Pero no sé ¿cómo te puedo decir? No sé si era mi hermano, que no encajaron para esa cosa, para que Hani fuera de a Nueva York. No se dieron las cosas. No las cosas de Dios no, tienen su tiempo y su ritmo. Por supuesto, así mismo. Fíjate que inclusive él tenía tenía visa para ir a Cuba y mira, y aún así se le dio. Mire qué cosa. O sea, Sí, las cosas de Dios son... El destino da más de uno sabe cuándo nace, pero no sabe cuándo. No sabe cómo morir. Entonces, en lo que ustedes estaban ahí en Estados Unidos, ¿ustedes viven en qué ciudades allá en Estados Unidos? En Nueva York, en Manhattan, en el Bronx. Yo vivía en los 5 condados allá porque yo era licenciado de real estate. Ok. Era broker de real estate. Ok. Y así por el estilo, pero nosotros siempre hemos mandado una cuota cada uno. Para Hani. Sí, eso le iba a preguntar, porque, por ejemplo, Hani siempre andaba limpio. Sí, eso sí. Hani nunca pudo... como dicen los dominicanos, en pinta. Hani andaba en pinta sí, siempre. eso es cierto. Y ustedes, me imagino, furgones de ropa y de todas esas cosas. Bueno, fíjate, había veces que había mejor que comprársela aquí porque Hani era una persona que él cogía hasta su gusto de vestir. Sí, porque era una figura, Hani era una figura. Sí, entonces había momentos que sí, cuando yo venía yo le traía ropa, le traía mis camisas que tú sabes que él le decía, ¿te gusta? Está bien, pero nunca calzaba, porque él era siempre más Él era corpulento y alto, Hani era alto.
Sí. Hani era alto y corpulento. Sí, él en realidad había que comprársela aquí, porque era difícil de uno con la medida de él, tú sabes. Y a la vez, él no le faltaba nada. Él tenía de todo lo que quería. Él, a él es un por la muchacho gloria que en de verdad Dios. No, Por la gloria de Dios. Señores, nosotros vamos a hacer una pausa porque tenemos unos compromisos y volvemos en breve. Cortando. Lo que pasa es que metemos... Exacto. Entonces volvemos otra vez. Déjame ver, Ivana, la idea. Estábamos... Okay. ¿Va todo bien? Sí, está todo bien. Ahora vamos a hablar de la tragedia. Yo le voy a ir haciendo preguntas. Páutame. Sí, páutame. 3, 2, 1. Señores, seguimos conversando aquí con Rafaelito. Él ha preferido que le llamemos así. Él es hermano de Jani Ventura, una persona muy popular que alegraba las fiestas con su baile imitando a Johnny Ventura en la parte baja de la ciudad. Fue uno de los fallecidos en la tragedia del Yesé. Rafaelito, ¿cuáles fueron las primeras informaciones que ustedes tuvieron de que si Jani estaba o no estaba en Yesé? Bueno, fíjate, cuando nosotros oímos del Yesé, sabíamos que Jani todos los lunes él iba para allá. Él iba al Yesé. Eso él era fijo ahí. Pero supimos cuando primero para averiguar antes de coger para acá, uno saber, queríamos saber si Jani había amanecido ese día, había llegado esa noche allá a la casa. A la casa. Porque él tenía teléfono. Nosotros ya no cogía el teléfono. Ok. Entonces hay una señora que es la que le rentó, el cuarto, que le preguntaron a ella a ver si ella podía ir a ver, a tocar la puerta, a ver si Jani estaba. Inclusive 2 personas, la hija y la nieta, se le murió a esa señora ahí mismo también. En la fiesta. Ahí. Entonces, porque la tragedia fue el lunes, El la lunes- madrugada del día 8, me parece. Sí. Y en el correcto. día, en la mañana, es que se ve el impacto. ¿A qué hora de ese mismo día ustedes Bueno, Jani todavía... confirmaron que él no llegó a la casa? Bueno, no, esa noche de que supimos que él no durmió allá, para nosotros Jani estuvo ahí. Entonces, Estuvo ahí. ¿qué pasó? Comenzamos a buscar pasaje para venir para acá, vuelo, Ok. perdón, porque en verdad era una cosa que ya uno estaba más seguro que otra cosa, porque lo de Jani era ahí todos los lunes fijo. Fijo, sí. Yesé. Está Y- circulando un video donde él se ve. Perdóname. Está circulando un video en las redes. A mí Sí. me lo mandaron donde él Sí, se ve. donde él se ve. Estaba frente a una cámara, frente a la tarima. Correcto, sí. Sí, entonces ustedes, primero desaparecidos, ya ustedes empezaron a buscar pasajes para venir. Sí. ¿A quién llamaron? ¿Qué contacto hicieron aquí? ¿Con quién? Nosotros tenemos unas hermanas de crianza, varios, por parte de mi padrastro, que ellos son como, nosotros les llamamos los 500, y son como Ok. hermanos de nosotros también, porque Ok. así lo tenemos como unos hermanos. Y Hermanastras. hemos estado todo el tiempo así. Nadie puede decir, esa es mi hermana, ese es mi hermano, y así es. Ok. ¿Entiendes? Los hijos son tíos de nosotros, somos tíos de los hijos y todo. Somos una familia que no vemos el apellido, sino vemos la crianza, el cariño que nos Ok, tenemos. ustedes lo llamaron a ellos una vez para que se pongan en Sí, movimiento. no, ellos de una vez, fíjate, ellos son locos. Yo sé que ellos están sufriendo un poco, hasta un poco más, porque ellos lo tenían siempre, todos los días, en su casa. Él iba ante ellos, siempre. Ok. Todos los días él paraba ahí, lo chequeaba. Hani nunca cambiaba, o sea, él no se desaparecía así. Si él iba a tu casa, él iba a tu casa todos los Rutinariamente. si tenía que ir, rutinariamente. Tú no podías decir, no, está perdido, yo no sé dónde estará Hani, no, porque él se dejaba ver. Sí, él Siempre- llevaba una rutina. Sí, ¿Y él ustedes, Rafaelito, qué día vinieron? ¿El mismo Nosotros lunes de la vinimos tragedia, el martes? El lunes. Estaban todos el aquí. Lunes, sí, creo que el lunes fue que llegamos. Sí, fue el lunes que... Sí, porque entonces luego que llegamos, nosotros todavía no sabíamos que estaba ahí, simplemente porque todavía, tú sabes, no aparecer, teníamos la certeza de que ojalá, porque uno hasta que no vea la realidad, Sí. como que uno se dice, no, esto puede hacer que no. Pero Sí, sí. en verdad luego vimos algunos videos que él se veía. Que se veía y ya Vale, no ya hubo no. dudas. Que inclusive andaba con como un poloché
puesto. Sí, un poloché tipo blanco. Que él en realidad siempre entraba era con traje. Con Pero traje. Esa vez, por eso esa vez andaba sin traje, que no se sabe ni cómo, nadie lo creyó que era Hani que estaba ahí. Sí, Porque Hani siempre andaba traído. o sea que ustedes el mismo día le empezaron a llegar videos donde él aparecía y ya ustedes confirmaron el mismo día que él estaba entre los desaparecidos. Sí, entonces lo que comenzamos fue tratar de ver si podíamos a chequear. Tú sabes que uno siempre tiene que, con la gente que uno deja que conoce aquí, los que en verdad pueden ayudar a uno a ser uno de los primeros que pueda salir. Pero como tú sabes, eso se llevaba tiempo. Sí, no aparecía en el listado de los desaparecidos. No aparecía en el Ustedes listado entonces tuvieron que ir hospital por hospital. No, no realmente no. Ya sabíamos que estaba ahí, pero no todavía como que no lo... Pero ¿dónde buscarlo? ¿Dónde buscar el cuerpo? Nada más fuimos allá donde estaba... Al INASIF, que es el órgano... El órgano de eso ahí. Porque ahí era oficial. que iban todos los cadáveres, ¿entiendes? Ok. Pero ¿Y ya cuando ustedes llegaron ahí, qué día llegaron ustedes ahí? ¿El martes o el al miércoles? otro día estuvimos allá. El martes. Sí, el martes. Y cuando ustedes llegaron, le dieron el nombre en el listado de los que habían llegado. Sí, ellos no tenían todavía, ni siquiera tenían mucho del listado, porque no habían todavía entrado muchos muertos, ¿no? Sí. Y él portaba la cédula. Seguro lo identificaron por la cédula, ¿no? Bueno, en sí, ese pedacito yo no lo averigüé cómo ellos lo identificaron, si fue por la cédula, porque en verdad creo que la cédula la tenía uno de los que iban a llevarlo para Cuba, de las cosas que él tenía. Creo, no sé, no estoy seguro. Sí. No me recuerdo bien, pero no averigüé eso de la cédula que pasó. Ok, pero ya ustedes se tenemos identificaron la como familiares y ellos lo asimilaron a ustedes ya Sí, como hermanos de tú él. sabes que uno decía quién era uno de una vez la persona, porque así como lo querían a él, nos comenzaron a dar ese trato. Ese trato, tú Sí, sabes. porque como Hani si era una fueran- figura. Sí. Hani era una figura. Y lamentándolo mucho, nos dieron mucho. Pero luego, como te digo, tuvimos como 2-3 días para llegar a conseguirlo. A conseguirlo. ¿Qué diablo consiguieron ustedes? ¿Miércoles, jueves, viernes? ¿Qué diablo consiguieron el cuerpo? Creo que fue el miércoles. Se lo identificaron el martes, pero se lo entregaron. Miércoles, porque como te dije, habían personas antes de él, porque eso como era lo estaban yendo por Orden de llegada. por azar, era que yo lo cogía para hacerle la autopsia y todo eso. O sea que había que hacer algún tipo de influencia para decirle que le den prioridad. Él era el número 214. Él era 214. 214. O sea, de los en el 200 y turno. pico él tú estaba... sabes, ya tú sabes, cuando te dicen 214, ya tú sabes que va a durar que mucho. va a durar mucho. Sí, y usted... tuvimos un día entero ahí, no pudimos en la noche, a las 12 de la noche fue que, como a las 12 y media fue que pudimos, de la mañana, fue que se pudo lograr que lo sacaran y permitirle, pedirle si podíamos tenerlo, aunque sea por 2 horas, en la funeraria para el otro día, ¿no? Por las condiciones. Por las condiciones, sí, dijeron que sí, que lo podíamos tener de 9 a 11. 2 horas, no 2 más. horas. Y una pregunta, ¿cuándo fue que le entregaron el cuerpo? ¿El jueves o el viernes? Porque ustedes lo velaron el sábado, es así, ¿no? Sí, fue el sábado, porque yo estuve en el velatorio. Sí, y el viernes todavía nosotros como periodistas no teníamos información de que lo habían entregado. ¿Cuándo lo entregaron ustedes? ¿El viernes o el jueves? Seguro el viernes, ¿no? Ahora estoy confundido. Sí, pues yo me acuerdo que el velorio... Pero yo creo que fue el viernes, sí. Sí, porque el velorio de Hani fue el velorio sábado. fue el sábado, ¿no? Sí. Sí, el sábado fue el velorio. ¿Y a qué hora se lo entregaron? A las 12:30 de la madrugada. De la madrugada, del mismo viernes. Por eso es que temprano es que ustedes convocan al velorio. ¿Y ustedes lo llegaron a ver físicamente? ¿Alguien lo identificó? Una de mis sobrinas, ella quería, cuando ella fue allá donde lo tenían, que lo iban a poner, entrarlo en la caja, Sí. ella dijo, déjame verlo, por favor, déjame ver. Y ella vio, se puso mala un poco, porque ella lo que pudo ver, parte de la cabeza, todo eso lo vio de muy, muy mal estado. Muy mal, pero lo identificó, vio que era él. Sí, que era él. Porque sucede que había que habían dicho por ahí que habían dado como 5 cuerpos que no eran dicen que no, eso se oyó, no sé si fue cierto, que habían dado 5 cuerpos a personas que no eran. Se dieron casos, sí, pero las autoridades recapitularon de una vez porque hubo personas que dijeron, no, porque se dio el caso incluso que había 2 personas que tenían el mismo nombre.
Y entonces, pero siempre se recapitula. Yo en lo particular pienso que las autoridades fueron muy diligentes, muy efectivas en todo ese trabajo que hicieron con la patología, con entregar los cuerpos. ¿Usted qué piensa? Y la familia de Hani. Yo creo que ellos dieron lo máximo de ellos. Yo ahí no tengo queja de ellos. Ok, entonces ustedes lo velaron el sábado posterior a la tragedia. Sí, entonces a las 11 de la mañana, a las 11:30 vinimos porque se le hizo como una misa corta del padre, ¿no? Sí, yo estuve ahí, yo estuve en el velorio de Hani. Pues eso, entonces lo enterramos allá. ¿Dónde lo sepultaron? ¿En qué Lo cementerio? sepultamos donde está mi hermano, allá en el En la Máximo Gómez. Máximo Gómez. Sí, ok. Sí, entonces nosotros tenía una lápida ahí para él especialmente también. O sea, no especialmente para él, sino sí. que se la hicieron ese día. Hay tres y uno de esos era para Ok, él. y le pusieron su lápida y todo, ¿no? Sí, eso fue una cosa ahí, cantamos, canciones del Señor, le dedicaron unas cuantas palabras y todo eso. Porque mi deseo, yo luché para que eso se diera por la sencilla razón de que ya Hani no me pertenecía a mí. Yo no considero que Hani me pertenecía a mí. ¿Cómo así? Yo veía como que Hani ya era del pueblo, que era de ustedes. Y yo tenía que ponérselo a ustedes para que sean ustedes los que lo vieran, los que disfrutaran lo que ustedes querían, su último deseo, ¿no? Porque en verdad ustedes lo que hicieron demasiado. Yo vi ese amor que para mi hermano, que eso me llevó a mí, que tenía que ser así obligado, teníamos que ponerle una funeraria, aunque sea por 2 horas. Para que la gente lo viera, Gracias a Dios se dio. Muchas personas no pudieron porque, en verdad todavía, porque sucedió que el cuerpo, al entregárnoslo a nosotros en la madrugada, era difícil llamar a personas a esas horas para que sepan, porque tampoco sabíamos quiénes son los que querían ir a verlo. Claro, a mí me llegó a las 7 de la mañana el mensaje de la exposición en la funeraria. Bueno, entonces sucede, porque mi deseo era que para decirlo, para que el que quiera ir, ahí estaba Hani. Sí, eso que usted dice, nosotros lo confirmamos, porque yo incluso tengo el video, se lo voy a mandar, Sí. que usted dijo, en las palabras que dijo en la funeraria, que ustedes habían venido como hermanos, pero que Hani era de ustedes, refiriéndose a nosotros, al público y demás. Sí, eso fue lo que más me alegró a mí de todo. Fue muy Yo dije cumplí. Cuando hice eso, dije cumplí, o cumplimos nosotros. Sí. Porque en verdad, yo siempre he dicho que al César lo que es del César y a Dios. Amén, sí. Nosotros tenemos un amigo que se crió con nosotros, vive en Tampa, se llama Rafael Mieses. Y tuvo mucho contacto con Hani, además de juventud, porque la hermana de él era una coreógrafa famosa, una bailarina famosa, Dilia Mieses. Sí. Y bueno, ellos los de fuera preguntándome, Pedro, ¿qué lo viste? ¿Tenía hermano o no tenía hermano? Porque Hani lo queríamos todo, pero no lo conocíamos, su familia, todo esto que usted me ha dicho. Y Rafael Mieses me dijo, llorando, me dijo, Pedro, nosotros nos dimos cuenta con esa tragedia lo tanto que queríamos a Hani. Nos dijo. Y yo le dije, sí, Rafael, fueron muchos correteos. Sí, es cierto. Y muchas luchas libres. Y me dijo cosas de su personalidad. Incluso él me contó, Rafael tenía un hermano que bregaba con música y él hacía durante 15 años una fiesta de Navidad. Después de las 12, todo el de Ciudad Nueva que andaba por ahí. Y amanecíamos en una esquina, en la Cambronal, esquina Azoipo Porte, que era donde vivía. El hermano se llamaba Ramón, bregaba con música, y él ponía unos bocinones, y todo el que venía del malecón ahí terminaba. Y entonces Hani nos faltaba. Y Rafael me contó, muy emocionado, él a veces duraba 3, 4, hasta 5 años en venir, que desde que Hani lo veía, él le decía, viniste, y Ramón, o sea, ¿cuándo viniste? Y Ramón, tu hermano. Ajá. Sí, él tenía eso, él tenía una memoria muy, muy bella, él era tan despierto con la gente, sí. Él no, como que, tú sabes que hay personas que tú lo notas como que son un poco hipócritas, no sé, pero ese muchacho tenía, yo digo muchacho porque para mí Hani fue todo el tiempo un muchacho.
Sí, un Porque, muchacho bueno, el más grande. pequeño mío, no, pero él me quitó mi trono porque yo era el más pequeño y los varones. Ah, Y al él le llegar quitó a él fue el que cetro. sí, así mismo, Sí. a él fue que se le dio, tú sabes. Y eso, y te digo honestamente no sé, pero yo digo que eso fue un ángel que vino que llegó de Amén. nosotros. Así que yo lo veo porque por más que yo pueda buscar un defecto de Hani, él cubrió su defecto por la forma de ser de él. Amén. Él lo Sí. cubría. No se le podía notar nada que tenía ningún. Hubo en la red que dijeron que Hani no tenía familia, que era de la calle. Sí, porque la Yo gente no lo entiendo porque mucha conocía. gente, tú sabes, pero a veces las personas, cuando se trata así de una cosa así, ¿verdad? Yo digo que a veces uno no puede llegar a hablar cosas así porque en verdad, especialmente cuando tú quieres hacer una entrevista, ¿no? Porque decir que Hani no tenía, porque solamente con el pueblo lo tenía todo, Sí. ¿qué familia que sí lo tenía? El pueblo eran sus hermanos, el Comprende, pueblo. ustedes eran Sí. todo para él. Así Yo, es. yo, 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 es como si yo le dejara a ustedes a Hani para que lo tengan como un hermano más. Sí, amén. Nosotros nos sentimos muy honrados y distinguidos por esa valoración que tiene la familia contra toda una generación y todos los que más adelante los conocieron. Hani vivía al momento de su muerte, ¿dónde? Perdón. ¿Él vivía dónde al momento de su muerte? Ya él no Al vivía en la momento, Bel Air. no, él estaba viviendo aquí ¿cómo se llama? Aquí en el San Carlos, cerca de la iglesia, no me recuerdo. De la iglesia de San de Carlos. San Carlos. Y vivía en que hay una En habitación. una habitación que una señora tiene, que ella tiene varias habitaciones que renta, ¿no? ¿Verdad? Y Hani, pues, como Hani era un muchacho que le gustaba siempre su estilo de ser él, pues nosotros lo pusimos a un lugar donde esa señora, claro, tenía esos vacíos, lo cogimos, la metimos ahí y ahí él hacía lo que quería. Sí, Estaba ¿y libre. quién lo atendía? ¿Quién le hacía Había comida? una ¿Dónde muchacha, teníamos comía? una ¿Quién le muchacha, lavaba la sí, ropa? teníamos una muchacha que venía a lavarle la ropa, se le pagaba a lavarle la ropa, atenderlo y mantener el cuarto bien y todo eso. Ok. Y al frente creo que había una señora que le daba la comida, se le pagaba un diario para la comida de Hani. Ya le pagaban Pero desde Hani allá. nunca comía, casi ahí, porque Hani, como te Andaba digo, mucho. donde le caía el día, a la Sí. tarde, ahí él comía. Entonces, ¿quién le decía que no a Hani? Sí. Hani en los sitios no pagaba entrada. Sí, o sea Y él no era bebedor. Hani no era no, eso es lo bebedor. lindo que él tiene, ni fumaba. No, Al Hani menos no era bebedor. él se veía creo que vi en un video que estaba de que fumando un tabaco y que Sí, pero borracho y todo era eso. cherchando. Pero claro Hani está, no. eso son cosas que le hacen las Porque yo medias. nunca vi a Hani. Pero Hani nunca hizo con un nada trago. que en realidad se puede decir que era como algo malo. No, es que Hani veía a una niña en panty y le decía, vaya para su casa a ponerse un pantaloncito. Y era así. Aunque lo decía a su manera, pero lo decía, le dejaba saber a la niña que eso es lo que tenía que hacer. Y eso es muy bonito. Sí, Hani era así. Rafaelito, ¿cómo usted quiere recordar a Hani para el resto de su vida? Bueno, fíjate, buena pregunta, porque yo en realidad ayer tarde, yo cogí una siesta y me puse a descansar y vi y de un momento me dio una nostalgia, porque en verdad yo digo, ¿y cómo? Yo no lo puedo creer que Hani está muerto, porque en sí yo venía aquí y eran de Hani para que no fuéramos para donde él quiera, no íbamos para donde él quería, a ver. Me llevaba a conocer a fulano, siempre me llevaba para una novia que tiene una Le novia. gustaban las rubias, Hani. Ah, bueno, yo te digo sinceramente, él era enamorado. Decía la gente. ¿Y Pero cómo para él usted lo va a toda la recordar novia. a Hani entonces? Bueno, todavía no lo he pensado, te digo de verdad. No lo ¿Tú sabes por qué? pensado. Porque Hani fue demasiado para mí. Entonces yo no sé cómo recordarlo, porque cada vez que quiero recordar que está muerto, no, yo lo recordaría, te diría, de la única manera es saber que está vivo, que no estás muerto. Bueno, Es de la única eso- manera y me gustó mucho que no lo pude ver muerto, que no lo pude ver, que estaba la caja cerrada. ¿Por qué? Porque eso me hace a mí pensar que no lo he visto. ese no era el Hani que usted quería. No, ese no era el Hani que yo quería ver. Y eso me ha hecho a mí a que yo considero creo que de recordarlo, lo mantuviera en mi memoria, es como que él está aquí cuando yo vengo.
cuando yo venga a Santo Domingo. Amén. Señores, ya ustedes vieron todo lo que nos conversó Rafaelito. Él es un hermano de Hani que vino él con toda su familia a hacerle frente a toda esta situación, a buscar el cuerpo de Hani, a darle una cristiana sepultura, a estar al frente, dar la cara ante la cantidad de reconocimientos en las calles de Ciudad Nueva y San Carlos que le hemos hecho todo a Hani. El día antes de su sepultura lo homenajeamos en el Parque Cervantes, el Grupo Cervantes, la Junta de Vecinos de Ciudad Nueva, Zona Colonial, San Carlos. Le dimos el reconocimiento que merecía. Ahora, yo no voy a despedir este programa sin antes hablar de el gran corazón del Grupo Bonje. Señores, Grupo Bonje tenía 17 años, o tiene 17 años tocando ahí en San Miguel. Y todos los domingos le dedicaba un espacio a Hani. Le dejaba la pista para que él bailara. Una vez al mes lo subía a la tarima para que él cante. Y eso fue un amor y le dieron amor a Hani. Pero lo más grande no fue eso, señores, la gente del Grupo Bonje. Esa gente sintieron a Hani como lo sintieron sus hermanos y su comunidad. Esa gente de la mano de los hermanos estuvieron siempre en INASIF, tras el cuerpo, tocando cuantas teclas había que tocar. Y en todos los homenajes han estado al frente. En el que le hicimos en el Parque Cervantes, allá en Ciudad Nueva, estaban todos y lloraron todos, estaban muy tristes. Al otro día los vi en el velorio y todos estaban tristes, militantes siempre, y en el entierro también. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, Rafaelito. Bueno, hay algo que quiero decir y que también yo agradezco a Félix. Yo agradezco, le doy mi agradecimiento a Félix, el de Bonje. Del Grupo Bonje. Porque él en realidad estuvimos conversando en varias ocasiones y según él me decía, él demostró lo que en verdad me demostró que lo que él decía era cierto, era verdad. Él quiso mucho a mi hermano Hani, se lo agradezco. Y así mismo la familia quiere darle una gracia muy grande al Grupo Bonje por esa forma. Y al mismo Handy, ¿no? Handy Ventura, que fue y será, sé que será porque siempre va a tener a Hani en su corazón. Él para nosotros también es un hermano más. Que estamos bienvenidos, estamos a sus órdenes para Handy y del Grupo Bonje. Y las demás personas, al público que fueron, aquellos que asistieron al velorio, muchísimas gracias y le agradezco. Estamos la familia muy agradecida por ese apoyo que le dieron a mi hermano, que no sabemos cómo pagárselo, pero sí estamos agradecidos y muchísimas gracias. Rafaelito, muchísimas gracias. Hani, sube en paz. Amén.